Bienvenidos sean todos ustedes a este primer programa de la primera temporada de mi primer podcast titulado Some Class Podcast. Le pedí permiso al profesor Enrique para utilizar el Some Class Tutorial, Some Class tal y añadir uno nuevo a la familia que se llama Some Class Podcast, en el cual, pues, para quien no me conoce y para quien es nuevo escucha, soy el profe Lufe y este preciso episodio justamente es nuestro primer episodio y me siento muy feliz, realmente me siento muy feliz y contento de estar con ustedes aquí porque les platico que este proyecto lleva como cuajándose muchísimos años. Tengo 28 años y desde que conocí el podcast en México hace como más de 15 años, me hizo como mucha ilusión específicamente generar algo de este tipo. Bueno, en esos momentos estaba en la secundaria, me acuerdo muy bien. Y pues hasta ahorita, como muchos años después, se dio la oportunidad de justamente traer esta parte del podcast y pues bueno, vaya, me siento muy contento. Y justamente, ¿por qué le llamamos o por qué le llamé Some Class Podcast? Porque justamente no pretendo, en algún momento de mi vida tal vez sí lo haga, pero ahorita de momento no pretendo hacerlo, enfocarnos solamente en un tema. Eh, Porque no lo creo correcto. Al final del día, nosotros podemos explorar mil y un formas de, de dialogar en este preciso espacio del universo infinito del podcast. Entonces, pues bueno, me parece que que puede ser temática variada, o sea, poniendo en contexto de qué se trataría como el podcast y créanme que realmente me siento muy feliz, muy contento y muy agradecido de tener esta oportunidad. Espero que las personas me escuchen y sobre todo que colaboremos codo a codo para también que ustedes ayuden a que esta comunidad del podcast crezca, del Someclass Podcast crezca. Si quieren algún tema en específico, pues saben que siempre lo pueden pedir. Nuestras redes sociales tenemos solamente Instagram porque el Facebook no lo vemos, pero Someclass Tutorial es el Instagram. Insisto, es como la matriz de todos los productos que tenemos derivados del Someclass. Entonces, pues bueno, ahí puede haber algo. Ahora bien, este primer programa en específico es el piloto. Y este piloto lo voy a tomar en especial para hablar de algo que creo y considero que es importante saberlo. Y es hablar de los procesos creativos. Para los que me conocen y para los que no, pues yo soy diseñador gráfico. Me especializo en el área multimedia, digital y muy probablemente también me especialice en audio ahorita que estoy grabando esto en Adobe Audition. Y en cuestiones audiovisuales. Nótese que nunca había utilizado Adobe Audition para hacer ese tipo de cosas, sino para corregir audios y otras cosas más. Pero no específicamente para grabar. Entonces, pues, esto me lleva a recordar el tema que es los procesos creativos. Nótese que es mi primer podcast, no tengo como la experiencia todavía y tampoco como la glosa especializada, pero en muy corto tiempo lo podré dominar como lo hice en el Someclass Tutorial. Bien, híjole, hablar de procesos creativos realmente me gustaría que otras personas estuvieran aquí conmigo para poder hablar de esto y que no sé, que más que un monólogo sea como un debate. Porque hablar del proceso creativo dentro del proceso de diseño gráfico es una cosa tan bárbara y tan maravillosa que específicamente no voy a hablar de eso ahorita, porque, insisto, me gustaría que estuvieran más personas, sino de lo que voy a hablar en específico es del proceso creativo, pero de una manera generalizada. Eso es lo primero que voy a hacer. Posteriormente, ya cuando empecemos a hablar un poco más de esto y andar en más temas, pues ya traeré a personas que me gustaría que también escucharan para justamente esta parte y esta visión del proceso creativo desde la parte del diseño. Bueno, les voy a platicar un poco del proceso creativo en general. Básicamente, híjole, el ser humano tiene como cosas bien interesantes al momento de las crisis. Desafortunadamente o afortunadamente no sé bien hacia dónde dirigía esta parte, pero justamente el ser humano asocia bastante la parte de la creatividad con la parte artística, cuando no debe de ser así en realidad, ¿no? El creativo somos todos.
en mayor o menor medida y en diferente proporción y en diferentes circunstancias. Pero en realidad yo creo que todos somos creativos. La creatividad surge a través de querer solucionar una problemática. Sin embargo, esta problemática nosotros no podríamos de alguna manera solucionarla sin antes conocer el problema. De ahí parte esta situación de la problemática con respecto al pensamiento crítico, al pensamiento reflexivo y al pensamiento creativo, crear. Entonces, bien, nosotros tenemos unas matrices ahí biológicas y unas matrices cognitivas y culturales, las cuales nos ayudan a partir de nuestro contexto y de nuestro entorno, pues a partir de ahí entendemos cómo solucionar el problema. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos como esta captación de información a través de nuestros sentidos, la percepción? Pues bueno, nos quedamos con la idea de que justamente ese problema se puede solucionar de la misma forma y que un único problema solamente tiene una manera de solucionar, cuando en realidad no. Un problema tiene más de muchas formas de solucionarlo. De ahí parte el sentido del pensamiento creativo. Pensamiento crítico como en primer nivel me ayuda a mí a entender el problema. ¿Qué problema tengo? ¿Qué? Contestando la pregunta ¿qué problema tengo? Una vez que identifico el problema, me voy a ir el para qué. Este es el pensamiento reflexivo. ¿Para qué tengo este problema? ¿No? ¿En qué me va a ayudar tenerlo? Y por último viene la parte del proceso o el pensamiento creativo. ¿Dónde qué? Donde nosotros como usuarios de esta problemática, nosotros ya podemos ofrecer una respuesta múltiple de ese problema. Es decir, cuando yo tengo un problema, analizo las diferentes variables. ¿Cómo me afecta mucho, me afecta poco, y con base en eso mido riesgos. ¿Qué tanto me afecta? Nuevamente. Y si no me afecta, ¿en qué me puede llegar a afectar en un futuro? Entonces, en realidad, pues bueno, esta parte es un poco interesante, o más bien es muy interesante, porque justamente funcionamos de esa manera. Primero vemos el problema y buscamos la manera o la mejor manera para poder solucionar este problema a partir justamente del pensamiento creativo. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a repetir, este es el primer programa, es el de la primera temporada. En algún momento quisiera abrirme a platicar de otros temas. A mí en lo particular me gustaría mucho hacer un podcast de películas y de cine y de música. De verdad es que es algo que amo mucho con todo el corazón, la parte cinematográfica y el diseño dentro de la parte de cinematográfica es algo que me encanta y yo creo que cada semana estaría subiendo un podcast y justamente díganos de lo que les gustaría que hablara o de lo que les gustaría escuchar, saber, porque mi idea era una, o sea, ahorita, fíjense, les voy a platicar. Mi idea en específico era la siguiente semana porque acabo de ver Mortal Kombat. Y dije, pues estaría padre entender esa parte de esta onda de las películas y contraponer Mortal Kombat de los años 90 y Mortal Kombat de los años 21 y ver que realmente son muy parecidas, ¿no? O sea, la cuestión gráfica sí ha cambiado, la cuestión de CGI y toda esta parte sí ha cambiado. Hay muchos guiños bien interesantes dentro de la película, pero bueno, eso es para otro tema. Y también estaba pensando justamente en hacer un podcast, y yo creo que también eso me iría más para allá, de audio, o bueno, o canciones, o BCOs, bandas sonoras originales, de películas, de anime y de producciones audiovisuales, porque también me parece que hay mucho de dónde rascar en ese tipo de sentido y me gustaría hacer como pistas muy largas de, de 20, 30 minutos, donde justamente pudiéramos escuchar todos los soundtracks que a mí me gustan de las películas y platicar un poco de las películas y a partir de ahí irnos abriendo. Insisto, este es nuestro primer programa. Puede cambiar y puede ser perfectible, por supuesto, pero en realidad me gustaría que si en algún momento nos mandaron un mensajito o algo por el estilo donde nos pudieran ayudar a contextualizar un poco mejor esto, porque en realidad también voy a ser muy honesto, o sea, lo improvisado. Pero también a mí me gusta mucho improvisar las cosas, ¿no? Porque si no, nunca las voy a hacer.
Entonces, pues bueno, si les gustó este programa, nos leemos, o más bien, nos escuchamos en la siguiente emisión, que muy probablemente sea dentro de una semana o 2 semanas, todo depende de la carga de trabajo que tengamos. Y de verdad, de verdad, de verdad, escríbanos, suscríbanse al canal. Tenemos un canal en YouTube, Soundclass Tutorial. Ahí subimos contenido cada semana de clases tutoriales de diseño gráfico para los estudiantes de diseño y para los que no y tengan curiosidad, pues bueno, hay de todo un poco. Y listo, estoy muy feliz por hacer este tipo de cosas. Muchas gracias. Ah, y me faltó algo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del momento en que estén escuchando esta transmisión. Soy el profe Lufe. Esto fue Some Class Podcast. Esto fue Some Class Podcast. Hasta la próxima.